¿Sabías que más del 50% de las grandes estrellas del rock en Hollywood se han visto envueltas en escándalos impactantes y algunas han luchado contra adicciones a las relaciones íntimas? Desde leyendas del rock and roll como Iggy Pop hasta historias salvajes de Lemmy Kilmister. Aquí tienes a los 25 mayores adictos a las relaciones en la historia de Hollywood. Mick Jagger. El famoso cantante de The Rolling Stones, Mick Jagger, se hizo conocido por algo más que su música. Amaba la atención y tenía una profunda necesidad de romance. Se dice que estuvo con más de 4.000 mujeres, incluyendo modelos famosas, actrices e incluso fans comunes. Su carisma y fama le facilitaban atraer a la gente, pero también lo llevaron a rupturas y problemas en sus relaciones. Algunas de las mujeres conocidas con las que salió fueron Carla Bruni, Brigitte Bardot, Madonna y Angelina Jolie. Incluso hubo rumores sobre él y la princesa Margarita. Pero a pesar de todas estas relaciones le costaba comprometerse. Su pareja de muchos años y esposa, Jerry Hall, soportó sus infidelidades durante mucho tiempo. En 1999, descubrió que él había tenido un hijo con una modelo brasileña. Fue un gran escándalo, y su relación terminó. Tristemente, no era la primera vez que le había sido infiel, y no sería la última. Incluso con los años, Jagger no cambió mucho. Quienes lo conocían decían que todavía amaba la emoción de las nuevas relaciones. Muchos creían que simplemente no podía estar con una sola persona por mucho tiempo. ¿Alguna vez podría sentar cabeza de verdad o siempre estaría persiguiendo la próxima aventura? Iggy Pop. El líder salvaje y sin miedo del punk rock, Iggy Pop vivió al límite. Su música era ruidosa, cruda y llena de energía, igual que él. Mientras algunas estrellas mantenían su lado salvaje en privado, Iggy lo mostraba al mundo. Su amor por la emoción y la aventura lo hizo famoso no solo por su música, sino también por su vida personal. Se sabía que había estado con muchas personas, a veces en lugares inesperados como detrás del escenario, en buses de gira o incluso frente al público. Algunos dicen que ejecutivos musicales organizaban fiestas solo para mantenerlo feliz. Para los años 70, su estilo de vida se volvió peligroso. Actuaba sin camisa, saltando entre la multitud empapado en sudor. Los fans lo adoraban, pero algunos también se aprovechaban de su naturaleza impulsiva. Después de los conciertos, solía desaparecer en la noche, de fiesta hasta perder la memoria. Sus hábitos imprudentes, junto con el consumo de sustancias, hacían su vida impredecible. Muchos de los que viajaban con él temían que no sobreviviera por mucho tiempo. Con el tiempo, Iggy Pop encontró algo de equilibrio en su vida. Aunque admitió que sus viejos deseos seguían allí, aprendió a controlarlos. Incluso con sus esfuerzos por cambiar, aún se le recuerda como un símbolo del exceso y la vida al límite. ¿De verdad dejó atrás su pasado salvaje o simplemente lo escondió bajo la superficie? Lemmy Kilmister. El líder de Motorhead, Lemmy Kilmister, vivió una vida rápida y salvaje. Amaba el whisky, las mujeres y el rock and roll. Hablaba abiertamente sobre su vida, alardeando de haber estado con más de 1.000 mujeres. No quería relaciones serias, solo diversión. Lemmy estuvo con muchas mujeres distintas, incluyendo groupies y estrellas del cine para adultos. No le importaban las reglas ni las consecuencias. Su casa estaba llena de revistas y películas que mostraban sus intereses. Para él, no era solo entretenimiento, sino un estilo de vida. Aunque muchos le advertían, Lemmy nunca creyó tener un problema. Decía que solo estaba disfrutando. Pero mientras su música perduraba, sus relaciones no. Usaba a la gente y luego seguía adelante. Hasta el final de su vida, vivió buscando placer, sin bajar la velocidad. Keith Richards. El guitarrista de The Rolling Stones, Keith Richards, vivió una vida de excesos. Era conocido por el uso de sustancias, su carisma y su forma rebelde de vivir. Pero tenía otra adicción: las mujeres. Para él, la pasión no se trataba de amor. Era una emoción, una persecución, algo de lo que nunca tenía suficiente. Richards no intentaba impresionar como Mick Jagger. Simplemente tomaba lo que quería. No le importaban los sentimientos ni las consecuencias. Modelos, actrices y desconocidas eran parte de su vida salvaje. Sus aventuras a menudo estaban impulsadas por el alcohol y las sustancias, lo que nublaba aún más su juicio. La gente lo veía como fuerte, pero los más cercanos sabían que estaba atrapado por sus propios deseos. Una de sus relaciones más conocidas fue con Anita Pallenberg, quien antes había estado con su compañero de banda, Brian Jones. Su amor estuvo lleno de drogas, peleas y caos. No era felicidad, era destrucción. Discutían, consumían y se perdían en un mundo de excesos. Incluso cuando la relación se derrumbó, Richards no se arrepintió. Se alimentaba de la locura. Arrepentirse no era parte de su vocabulario. Para él,
La pasión, las sustancias y la música eran cosas para disfrutar sin límites. Con los años, sus historias salvajes siguieron acumulándose. Fue un hombre que vivió sin frenos, nunca completamente satisfecho. Su vida fue moldeada por la adicción, convirtiéndolo en una leyenda del rock and roll. Nikki Sixx, un hombre que vivió sin límites. Nikki Sixx fue el bajista de Mötley Crüe. Su vida estaba llena de fiestas salvajes, música fuerte y hábitos peligrosos. No solo disfrutaba la vida, la consumía con rapidez. Las sustancias y el deseo eran sus mayores adicciones. Cada noche era una confusión de luces brillantes, fans gritando y nuevas mujeres que pronto olvidaría. Nunca se detenía, nunca bajaba el ritmo. No tenía reglas ni límites. En su libro The Opioid Diaries, confesó sus peores momentos. Días enteros perdidos en drogas y placer. Siempre quería más. Deseaba control, emoción y escape. Cada noche, nuevas mujeres llenaban el vacío que sentía, pero nada duraba. Groupies, modelos, desconocidas, no importaba. Solo eran momentos en una persecución interminable por algo más. Sus compañeros de banda lo veían desmoronarse. Desaparecía en habitaciones oscuras, saliendo solo cuando necesitaba su próxima dosis, ya fuera una aguja o una persona. Perseguía algo que nunca podía alcanzar. Cuanto más tenía, más quería. Pero no importaba cuánto tomara, nunca se sentía completo. Su cuerpo estaba agotado, su mente quebrándose, pero seguía, empujando hacia el peligro. En su peor momento, no sentía nada. A pesar de toda la fama, estaba vacío. El deseo se había vuelto otro vicio más y dominaba su vida. Estaba atrapado en un ciclo de subidas y bajadas, placer y dolor. Cada emoción se desvanecía demasiado rápido, dejándolo desesperado por la próxima. Entonces, la muerte estuvo demasiado cerca. Sobredosis y experiencias cercanas al final lo obligaron a enfrentar la verdad. No estaba viviendo de verdad. Se estaba destruyendo. Si no cambiaba, no iba a sobrevivir. Su recuperación fue lenta y difícil, pero aprendió a tomar control de su vida. Encontró una nueva forma de vivir. Slash. Conocido por su talento con la guitarra, su melena salvaje y su sombrero de copa, Slash tenía otro lado del que se hablaba poco. Su mayor adicción no era solo la música o el alcohol. Estaba atrapado en algo más profundo, más difícil de controlar. Para Slash, el deseo estaba en todas partes. Las mujeres se sentían atraídas por él y nunca decía que no. No importaba dónde estuviera o qué estuviera haciendo. Lo dejaba todo por una noche de placer. Incluso cuando trabajaba en música importante, desaparecía, persiguiendo sus impulsos. Su amor por la música era fuerte, pero su necesidad de escape lo era aún más. Pero sus decisiones tuvieron consecuencias. Con el tiempo, su vida personal comenzó a desmoronarse. Ni siquiera el matrimonio logró cambiarlo. Sus relaciones se basaban en mentiras y la confianza era algo que no podía mantener. Su esposa sufrió desengaños una y otra vez, y cada error empeoraba las cosas. El daño se acumuló, y algunas heridas nunca sanaron. Joe Perry. El famoso guitarrista de Aerosmith, Joe Perry, vivió una vida llena de música y decisiones alocadas. Su forma de tocar no era lo único ardiente. Su amor por el placer a menudo lo metía en problemas. Junto a Steven Tyler, disfrutó la vida de estrella de rock, donde no existían límites. Detrás del escenario, muchas mujeres esperaban para conocerlo. Para Perry, esos momentos no eran solo parte de la fama, eran algo que necesitaba y no podía resistir. Durante los años 70 y 80, las giras de Aerosmith no eran solo sobre música. Cada concierto terminaba con un grupo de mujeres esperando ser elegidas. Perry era adicto a la emoción de conocer a alguien nuevo, sin pensar en a quién podía herir. Iba de una mujer a otra, olvidando sus nombres al día siguiente. Ese patrón nunca se detuvo, repitiéndose una y otra vez. Pero con cada emoción venía la soledad. Su amor por las aventuras rápidas dificultaba las relaciones reales. Su matrimonio se vino abajo, y su familia sufrió mientras él perseguía la felicidad pasajera. Sus decisiones imprudentes lo hicieron sentir solo, y también afectaron su carrera musical. Incluso cuando intentó cambiar, sus errores del pasado lo perseguían. ¿Podría escapar algún día del daño que había causado? Dave Navarro, guitarrista de Jane's Addiction y Red Hot Chili Peppers, Dave Navarro luchó contra muchas formas de adicción. Drogas, peligro y mujeres llenaban su vida, creando un ciclo tóxico.
A diferencia de otros que ocultaban sus problemas, Navarro hablaba con franqueza. Admitía que su amor por el placer era tan dañino como cualquier droga que hubiera probado. La vida de Navarro estuvo marcada por la tragedia. Su madre fue asesinada cuando él era adolescente, dejando una herida profunda. Trató de llenar ese vacío con decisiones arriesgadas, buscando placer donde pudiera. Pero sin importar cuántas personas pasaran por su vida, el dolor seguía allí. No buscaba amor verdadero, buscaba una salida. Su adicción lo controlaba, volviendo sus relaciones inestables. Ningún placer era suficiente, y cada nueva experiencia lo dejaba más vacío. Incluso cuando intentaba buscar ayuda, su pasado lo atormentaba. Canalizó su dolor en la música y el arte, pero sus hábitos autodestructivos siempre lo alcanzaban. ¿Podría encontrar la salida antes de que fuera demasiado tarde? Rod Stewart. Rod Stewart vivió una vida de fama y diversión. Era una estrella de rock que amaba la música, las fiestas y la aventura. Su voz lo hizo famoso, pero su amor por la emoción lo hizo aún más conocido. Viajó por el mundo, cantando ante multitudes, pero fuera del escenario, siempre buscaba más. Cada ciudad que visitaba traía nuevas personas y nuevas experiencias. Vivía como si no hubiera reglas. Tuvo muchas relaciones, pero ninguna duraba. Su necesidad de diversión era más fuerte que sus promesas. Incluso cuando quería cambiar, le resultaba difícil resistirse a la tentación. Intentó buscar ayuda y admitió que su amor por la emoción lo controlaba. Con el paso de los años, se calmó. Miró hacia atrás con alegría y arrepentimiento, sabiendo que había cometido errores. Aunque cambió, la gente todavía recuerda su pasado salvaje. Su historia sigue siendo una de fama, música y una vida vivida al máximo. Anthony Kiedis. El cantante principal de los Red Hot Chili Peppers, Anthony Kiedis, llevó una vida alocada. Amaba la música, pero también buscaba el peligro. Su mundo estaba lleno de fiestas, emociones y decisiones arriesgadas. Quería sentirlo todo al extremo. Para él, las relaciones eran breves e intensas. Siempre buscaba algo nuevo, pero nada duraba. Su necesidad de emoción lo llevaba a tomar malas decisiones. Compartió sus luchas en su libro Scar Tissue, donde hablaba de su pasado salvaje y los errores que cometió. Sus problemas no se limitaban a las relaciones, también luchaba contra la adicción a las drogas, lo que hacía su vida aún más difícil. Estaba atrapado en un ciclo de búsqueda de emociones mientras lidiaba con problemas serios. Sus compañeros de banda vieron cómo sus decisiones ponían en riesgo su música y su salud. Con el tiempo, se dio cuenta de que debía cambiar. Trabajó duro para estar más sano y tomar el control de su vida. Aunque su pasado aún lo persigue, aprendió de sus errores. Hoy, se le conoce no solo por su música, sino también por su historia de lucha y recuperación. David Bowie fue una leyenda de la música, conocido por su creatividad y estilo audaz. Pero David Bowie también luchó con problemas personales profundos detrás de la fama. En los años 70, en la cima de su carrera, Bowie vivía una vida de excesos extremos. Tuvo innumerables relaciones, siempre persiguiendo la siguiente emoción. Su necesidad de nuevas experiencias lo llevó a situaciones riesgosas, y pocos cuestionaban el lado oscuro de sus acciones. Su amor por la emoción estaba ligado al uso de sustancias. Dependía de estimulantes para seguir adelante y buscaba placer físico para llenar un vacío que nunca logró satisfacer. Las historias sobre fiestas salvajes y comportamiento imprudente se volvieron legendarias, pero detrás del glamour había una realidad preocupante. Una de las partes más controversiales de su pasado fue su relación con groupies menores de edad. En aquella época, el mundo del rock ignoraba estos temas, viéndolos como parte del estilo de vida. Pero mirando atrás, está claro que ese comportamiento fue dañino. La fama le daba acceso a todo lo que quisiera, y Bowie perdió el control, hundiéndose en la adicción y la autodestrucción. Más adelante, Bowie encontró estabilidad. Su matrimonio con Iman lo ayudó a tener una vida más equilibrada, pero las sombras de su pasado seguían allí. Su historia nos recuerda que la adicción, cuando se confunde con libertad, puede llevar incluso a los más brillantes por un camino oscuro. Elton John luchó contra la adicción no solo a sustancias y alcohol, sino también a las relaciones. Para Elton John, la búsqueda del amor era una forma de escapar, una manera de ocultar el dolor que cargaba desde niño. Pasaba de un amante a otro, siempre buscando, pero sin encontrar lo que realmente necesitaba. Creció en un hogar frío y sin cariño, y buscó consuelo en la fama. Pero el éxito no pudo llenar el vacío que sentía por dentro.
Su estilo de vida impulsivo no era solo diversión, era un intento desesperado por sentirse conectado. Cuanto más famoso se hacía, más se dejaba llevar, sin ver el daño que se hacía. A diferencia de otras estrellas del rock, sus luchas no eran celebradas. Estaban escondidas bajo sus shows brillantes. No buscaba aventura, huía de sí mismo. Pero no importaba cuánto escapara, seguía sintiéndose perdido y roto. A comienzos de los 90, Elton finalmente enfrentó la realidad. Buscar ayuda para su adicción a sustancias lo obligó también a confrontar sus patrones de relaciones. Por primera vez, entendió que sus impulsos lo estaban destruyendo. Gracias a la sobriedad, ganó claridad y el amor verdadero fue posible. Su matrimonio con David Furnish marcó un nuevo comienzo, demostrando que incluso quienes se sienten completamente perdidos pueden encontrar el camino de regreso. Ozzy Osbourne. Conocido como el príncipe de las tinieblas, Ozzy Osbourne alcanzó la fama por su vida de estrella de rock salvaje. Pero su mayor batalla no fue solo contra las drogas o el alcohol, fue contra su propia necesidad de placer. Su matrimonio con Sharon Osbourne sobrevivió a muchas cosas, pero sus impulsos casi lo destruyen. Para Ozzy, engañar no era un error, era algo que no podía dejar de hacer, una adicción que dominaba su mente. Durante años, Ozzy tuvo aventuras secretas, incluso una relación larga con su estilista. Cuando Sharon lo descubrió, quedó destrozada. Ella había estado a su lado en los peores momentos, pero esta traición fue distinta. A diferencia de otras adicciones, esta no podía superarse solo con fuerza de voluntad. Lo controlaba, haciendo que cada nueva aventura se sintiera irresistible. Eventualmente, Ozzy buscó ayuda, admitiendo que su problema estaba arruinando su vida. Pero incluso con terapia, cambiar no fue fácil. Su adicción borraba la línea entre ser una estrella de rock y tener una lucha mental profunda. Estuvo a punto de perderlo todo. Sharon le dio otra oportunidad, demostrando que su vínculo era fuerte. Pero la historia de Ozzy es una advertencia. La adicción, en cualquier forma, puede tomar el control, sin importar cuán poderoso parezcas. Axl Rose fue el rostro de la rebeldía, una estrella de rock que hacía lo que quería. Pero el comportamiento compulsivo de Axl Rose no era solo deseo, era control. Como líder de Guns N' Roses, tenía fama y fortuna, pero sus relaciones estaban llenas de caos. Las mujeres se sentían atraídas por él, pero muchas descubrieron tarde que estar con Axl significaba quedar atrapadas en un ciclo de obsesión y destrucción. Sus relaciones famosas, como con Stephanie Seymour y Erin Everly, terminaron mal, llenas de peleas y acusaciones graves. La adicción de Axl no era solo al placer, era al poder. Quería que sus parejas lo obedecieran, borrando la línea entre amor y control. Personas cercanas decían que podía pasar de encantador a cruel en segundos, dejando atrás corazones rotos y recuerdos dolorosos. Con el tiempo, Axl se volvió más aislado. A diferencia de otros rockeros que enfrentaron sus demonios, él nunca pareció aceptar los suyos. En vez de buscar ayuda, se apartó del mundo, rodeado solo por unos pocos de confianza. Su historia es una lección. Cuando el poder y el deseo se salen de control, no solo arruinan relaciones, pueden encerrar a una leyenda en su propia soledad. Gene Simmons vivió la vida de estrella de rock al máximo. Gene Simmons se aseguró de que todos supieran sobre su estilo de vida salvaje como cara de Kiss. Alardeaba de haber estado con miles de mujeres e incluso guardaba fotos como prueba. Para el mundo, parecía una vida de ensueño. Pero detrás de la fama, su necesidad de nuevas experiencias se volvió una obsesión. Durante años, ignoró las advertencias, diciendo que eso era parte de ser una estrella de rock. Pero en casa, su pareja de toda la vida, Shannon Tweed, veía la verdadera historia. Aguantó sus infidelidades durante mucho tiempo, pero al final fue demasiado. Para Simmons, no se trataba de amor. Se trataba de buscar la próxima emoción, sin importar el daño. Su mundo se vino abajo cuando Tweed llegó al límite. En su programa de telerrealidad, ella le dio una elección: cambiar o perderlo todo. Por primera vez, Simmons admitió la verdad. Lo que antes pensaba que era solo diversión, en realidad era una adicción, una que casi le cuesta a la persona que más lo quería. Bono no es el típico rockero que perdió el control. Bono es famoso tanto por su activismo como por su música. Pero la fama trae tentaciones, y hasta él luchó por mantenerse con los pies en la tierra. A diferencia de otros, sus problemas no fueron escándalos salvajes, sino batallas silenciosas que casi destruyen su matrimonio. La vida de gira significaba atención constante, viajes interminables y situaciones tentadoras. Aunque nunca se llamó adicto,
Bono admitió que el estilo de vida de estrella de rock puso a prueba sus límites. Con los años, se difundieron rumores sobre infidelidades y errores que pusieron a prueba su relación con Ali Hewson. Algunos los ignoraron como chismes, pero el propio Bono dijo que era difícil mantenerse firme en un mundo donde todo era posible. A diferencia de muchos que lo perdieron todo, Bono vio el peligro antes de que fuera tarde. Decidió alejarse y enfocarse en su matrimonio antes de que se rompiera. Su historia muestra que la adicción no siempre se ve como comportamiento escandaloso. A veces es perderte en una vida que no se detiene. El verdadero reto es saber cuándo detenerse antes de que sea demasiado tarde. Prince fue una leyenda musical, pero su vida estuvo llena de misterio. Las canciones, el estilo y los shows de Prince hablaban de pasión, pero tras la fama, había un hombre con un hambre profunda. Su obsesión por el amor y el deseo no era solo diversión, lo controlaba. Cada canción, cada actuación, cada letra llevaba esa energía. Muchos veían un genio silencioso, pero los más cercanos sabían la verdad. Su necesidad de conexión lo dominaba. Siempre estaba buscando, siempre queriendo más. Sus relaciones eran como fuego, intensas pero breves. Tuvo amantes famosas como Madonna y Kim Basinger, pero también mujeres desconocidas que llamaban su atención. No buscaba solo amor, buscaba algo perfecto. Moldeaba a sus parejas, convirtiéndolas en su ideal de belleza. Pero al final, nunca era suficiente. Su necesidad de pasión estaba en su música. Canciones como Darling Nikki y Erotic City no eran solo pegajosas, eran confesiones. Incluso cuando se volvió más espiritual, su pasado seguía resonando en su arte. Por mucho que intentara cambiar, ese deseo siempre fue parte de él. Steven Tyler vivía por el más música, más diversión, más emoción. Steven Tyler lo quería todo en exceso, y el amor no era diferente. No solo disfrutaba del romance, lo necesitaba. Se describía como un dios del rock adolescente en esteroides, siempre buscando la próxima emoción. Pero bajo las fiestas y las historias locas, había un hombre fuera de control. A diferencia de otros que se jactaban de sus vidas salvajes, el problema de Tyler era más profundo. No solo disfrutaba la fama, estaba atrapado por sus deseos. Dejó una estela de relaciones rotas y escándalos. Lo más impactante, tomó la tutela legal de una chica de 16 años solo para poder estar con ella. Eso mostró hasta dónde podía llegar su obsesión. Su necesidad de romance iba de la mano con su lucha contra las drogas. Estimulantes y opioides alimentaban sus decisiones impulsivas. Sus compañeros lo vieron alejar a quienes lo querían. Entró a rehabilitación muchas veces, pero nada parecía cambiar. No fue hasta que estuvo por perderlo todo que entendió la verdad. Sin importar cuántos fans o amantes tuviera, nunca sería suficiente. Eric Clapton luchó contra las drogas y el alcohol, pero también con otra adicción de la que pocos hablaban: su obsesión con las mujeres. Eric Clapton trataba el amor como una droga, usando aventuras fugaces para sentirse bien por un momento, solo para terminar sintiéndose peor. Sus relaciones eran un desastre, llenas de engaños y vínculos tóxicos. El ejemplo más famoso fue su obsesión con Pattie Boyd, quien estaba casada con su mejor amigo, George Harrison. Clapton no solo la quería, estaba obsesionado. Necesitaba tenerla, sin importar las consecuencias. Cuando finalmente la tuvo, la emoción se desvaneció. Su deseo por nuevas emociones no se detenía, y terminó hiriéndola como a tantas otras. No fue hasta que entró en rehabilitación que vio la verdad. Su conducta compulsiva funcionaba igual que su adicción a las drogas. El anhelo, el subidón, la caída, la culpa. Logró dejar las sustancias, pero el daño de su pasado nunca desapareció del todo. Su historia demuestra que la adicción no siempre viene en forma de pastillas o alcohol. A veces parece amor, pero solo deja dolor. Lenny Kravitz lo tenía todo: fama, dinero y mujeres. Lenny Kravitz vivió la vida clásica de estrella de rock, donde todo era fácil y no había límites. Pero tras años de encuentros sin sentido y noches vacías, se sintió solo. A diferencia de otros en su mundo, Kravitz tomó una decisión audaz. Se detuvo, hizo voto de celibato, alejándose del estilo de vida que había definido su vida por tanto tiempo. No fue fácil. La tentación estaba por todos lados, pero se obligó a enfrentar la soledad de la que había estado huyendo. Durante años, permaneció célibe, esperando encontrar algo real. Quería más que placer físico. Quería conexión. Fue una decisión poco común para una estrella de rock, pero para Kravitz
Era la única forma de avanzar de verdad. Pete Townshend, guitarrista de The Who. Pete Townshend no vivió el estilo típico de fiestas y romances infinitos. Su lucha era distinta. No buscaba emoción. Estaba atrapado por una adicción al material explícito. Le robó su tiempo, sus relaciones y su capacidad de conectar. En lugar de buscar aventuras, pasaba horas perdido en imágenes que dominaron su mente. Cuanto más alimentaba el hábito, más lo consumía. No era solo una distracción, se volvió su mundo. No podía parar, aunque sabía que estaba dañando su vida. Luego vino el escándalo. Fue investigado por acceder a contenido ilegal. Él aseguró que era parte de una investigación contra la explotación, pero pocos le creyeron. Su reputación quedó manchada, y muchos se preguntaron si fue víctima de una adicción o algo peor. Más allá de la verdad, el daño estaba hecho. Townshend admitió que su adicción lo cambió. Le costaba sentir intimidad real, y su mente estaba atrapada en fantasías en vez de la realidad. Vivía entre culpa y desconexión, sin poder liberarse solo. John Mayer. Nunca encajó en la imagen de estrella de rock salvaje. John Mayer no era conocido por sustancias o fiestas descontroladas, pero tenía su propia batalla, una adicción a los comportamientos compulsivos. No era romance, era una necesidad interminable que nunca lo satisfacía. Tenía fama, fortuna, y podía estar con quien quisiera, pero nada bastaba. Ninguna relación llenaba el vacío interior. Pasó por romances con Jennifer Aniston, Taylor Swift, Jessica Simpson, pero el amor no era el objetivo. Eran distracciones, intentos de apagar un dolor más profundo. Sus problemas se notaban en cómo hablaba de las mujeres. Usaba sus relaciones pasadas como anécdotas para entretener, haciendo bromas groseras en lugar de mostrar respeto. Una vez comparó a Jessica Simpson con una adicción, algo irresistible pero sin valor. Sus palabras dejaron heridas y escándalos. En el fondo, sabía que tenía un problema. Admitió que su comportamiento era una forma de escapar del dolor. No era pasión, era inseguridad, pero cada conquista lo dejaba más vacío que antes. Al final, tuvo que enfrentar la realidad. Se alejó del foco público e intentó cambiar. Buscó sobriedad, no solo de alcohol, sino de los patrones dañinos que lo controlaban. Intentó reconstruirse y entender la conexión real. Pero la pregunta sigue: ¿puede alguien que solo conoció el amor como obsesión realmente cambiar? Robbie Williams. No solo buscaba diversión. Robbie Williams necesitaba atención, aprobación y cualquier cosa que calmara el caos en su mente. No se trataba de estar con alguien, era sentirse deseado, aunque fuera por un instante. Saltaba de un romance breve a otro, persiguiendo algo que no sabía nombrar. Fama, drogas y aceptación eran parte del mismo ciclo. Hiciera lo que hiciera, nunca era suficiente. Seguía corriendo, intentando escapar de sus propios miedos. En sus peores momentos, perdió el control. No podía ser fiel. No podía construir relaciones reales. Cada momento emocionante era seguido por culpa, y cada vez que creía haber encontrado lo que buscaba, se le escapaba. Estaba atrapado en sus propias elecciones, repitiendo los mismos errores. Su vida amorosa reflejaba ese daño. Su relación con Geri Halliwell se vino abajo bajo el peso de sus problemas. Incluso cuando conoció a Ida Field, los fantasmas de su pasado amenazaban con arruinarlo todo. Sabía que tenía que cambiar, ¿pero podía lograrlo? El momento clave llegó cuando tuvo que enfrentarse a sí mismo. Pensó que el placer lo arreglaría todo, pero nunca fue así. El verdadero problema era su miedo a estar solo, su miedo a enfrentar su dolor. Recuperarse no fue fácil. Tuvo que cambiar su forma de pensar sobre el amor y la conexión. Tuvo que luchar contra sus viejos hábitos. Con terapia, introspección y una relación estable, empezó a sanar. Billy Idol. Ícono del rock rebelde en los 80, Billy Idol vivió en una tormenta de drogas, fiestas y deseo. Pero detrás de la imagen llamativa había algo más oscuro, una necesidad que nunca se saciaba. No buscaba solo diversión, la necesitaba, como si fuera aire, y casi lo destruye. En la cima de su fama, perdió el control. Se encerró en un hotel casi un mes, consumido por sustancias y comportamientos extremos. Opiáceos, estimulantes y noches interminables lo empujaban al límite. Sus amigos lo veían desaparecer, fallar en sus shows y tomar decisiones temerarias.
A diferencia de otros que se detienen con el tiempo, Idol no frenaba. Seguía buscando esa emoción, aunque se alejara cada vez más. Pero nada es para siempre. En 1990, su suerte se acabó. Un accidente de moto lo dejó destrozado, sin poder moverse por meses. Fue obligado a estar sobrio, atrapado en su cuerpo, sin lugar donde huir. Por primera vez, tuvo que enfrentar la verdad. Su estilo de vida no era diversión, era una fuga. La recuperación fue lenta y dolorosa. Tuvo que aceptar que su camino no lo llevaba a ningún lado. Con el tiempo, empezó a cambiar. Hoy, mira atrás y ve lo cerca que estuvo de perderlo todo. Su historia es una advertencia. Algunos logran regresar, pero otros no. Algunos siguen cayendo hasta que ya no queda nada. Marilyn Manson construyó su fama en el caos. El nombre de Marilyn Manson se convirtió en símbolo de rebelión y escándalo. Pero detrás de la imagen provocadora había algo mucho más oscuro. Su obsesión por el control iba más allá de lo típico en una estrella de rock. No era diversión, era poder, llevado al límite. En su libro The Long Hard Road Out of Hell, Manson mostró su vida perturbadora. Sus relaciones no se basaban en amor ni atracción, eran dominación. No solo buscaba atención, quería el control total. Usaba la sexualidad no como conexión, sino como arma. Sus parejas no eran iguales, eran piezas en sus juegos retorcidos. Para él, el placer no era el acto, era el control. Con el tiempo, la oscuridad creció. Personas cercanas comenzaron a hablar, revelando verdades escalofriantes. Las historias no eran solo excesos, eran abuso, manipulación y miedo. Sus relaciones con Rose McGowan, Evan Rachel Wood y Dita Von Teese terminaron mal. Años después, Wood hizo denuncias impactantes. Dijo que Manson la mantenía atrapada, controlando cada aspecto de su vida. Su adicción no era el deseo, era el poder, sin importar el costo. A diferencia de otros que intentan cambiar, Manson nunca pareció arrepentirse. No huyó de su lado oscuro, lo abrazó. Incluso cuando aparecieron más acusaciones, no se echó atrás. Algunos lo vieron como un artista incomprendido, otros como algo mucho peor.